sea la situación más extrema, aunque sea la situación más difícil, la más improbable, la situación donde la persona se rinde, donde la persona ya no tiene aspiraciones, no tiene sueño, no tiene nada, esa persona que está en el fondo mismo de la desesperación, Dios puede levantar a esa persona de ese estado. Así que si pienso que ninguno de nosotros se encuentra en ese profundo estado depresivo que estaría esta persona, y de abandono y de dejación, bueno, gracias a Dios nosotros vemos, bueno, algunos ya vamos a estar necesitando cada vez alejar más los libros, pero vemos, podemos movernos. Sin embargo, este hombre dependía en todo de otros. Otro tenía que llevarlo, otro tenía que decirle, levanta el pie, hay un escalón, todo tenía que hacerlo otro por él. Por lo tanto, cuando una persona que está en esa condición recibe una esperanza, significa que los que estamos un poco mejor, por supuesto tendremos más esperanza que él, ¿no? Entonces se trata en cierto sentido de despertar esa esperanza en nuestro corazón, por muy compleja que sea la situación que nos esté tocando vivir. Inmediatamente los discípulos que estaban con él, va pasando Jesús, el ciego está mendigando, porque los ciegos siempre los ponían a las orillas de los caminos o en las puertas de los templos para que haya más gente donde poder pedir dinero. Y va pasando y los discípulos le dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que él haya nacido ciego? Y aunque la pregunta fuera como un poco ilógica, porque decir, bueno, pecaron sus padres, sería lógico entender que pudiera ser que él recibe una herencia por el pecado de sus padres y que nació así. Pero preguntar, ¿quién pecó? O sea, si él nació ciego, ¿cuánto pecó para ser ciego? Tuvo que haber pecado cuando era feto. Y ya sería como un absurdo pensar que un bebé en gestación esté pecando. ¿Cómo podría pecar? Tal vez le pegó demasiadas patadas a la mamá en la panza, se fue de mambo con las patadas, con la madre. ¿Qué otra cosa puede hacer un feto, por decir? Entonces era como absurdo lo que le preguntaban. ¿Quién pecó, este o sus padres? Como diciendo, bueno, si por su pecado es ciego, significa que pecó antes de ser ciego. Y si nació ciego, tenía que haber pecado antes de haber nacido. Bueno, son como cosas parecieran ser absurdas, pero que se remiten a lo que la Biblia enseña. La ceguera para en ese tiempo era consecuencia de la desobediencia. Era una maldición de Dios que recaía sobre las personas por el pecado, por la desobediencia de los mandamientos de Dios. Eso está escrito en el libro de Deuteronomio 28, si alguien lo quisiera leer, lo puede anotar y después lo lee el capítulo 28. Ahí está la bendición de la obediencia y la otra mitad del capítulo es la maldición de la desobediencia. Y dice literalmente en ese capítulo, Deuteronomio 28, dice literalmente en ese capítulo que la ceguera, la locura, la demencia eran recompensa por la maldición de Dios porque las personas desobedecieron a los padres. Por eso uno de los 10 mandamientos dice que Dios es justo y es fiel y que Él va a traer bendiciones a la persona hasta la generación número 1000. Pero también el pecado va a perseguir a la generación hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, que hubo una retransmisión. Aquí en este caso, este hombre era ciego producto de una maldición generacional. Lo más probable es que su padre haya sido ciego y que su abuelo haya sido ciego, y hasta que el antepasado que pecó, quebrantando la ley de Dios, esa persona haya traído esa maldición que venía pesando sobre la vida de este hombre. Este hombre era ciego no porque, bueno, simplemente un médico le dio una gotita mal y quedó ciego. No, este hombre traía como consecuencia del pecado, traía esta situación en su vida. No es lo mismo hoy. No podemos decir que una persona que es ciega es porque tiene una maldición sobre su vida. Hay muchas otras razones por las cuales alguien puede ser ciego. Hay muchas personas que tienen el sentido de la vista y son ciegos igual. Por lo tanto, esto es lo primero que tenemos que tener en nuestra mente. Este hombre, de acuerdo a la creencia de esos tiempos, era ciego y había nacido en esa condición producto de la maldición.
Es decir, era algo que era aún más grave que la condición emocional de este hombre, como les expliqué al principio. Solo, sin propósito, triste, abandonado en un mundo de oscuridad. La maldición era lo que lo mantenía aprisionado ahí. Y era algo completamente imposible que esa persona pudiera ver. Ni siquiera podríamos decir que pudiera volver a ver, porque nunca vio, sino que él pudiera ver. Era algo imposible, porque obviamente ya nació con esta deficiencia. Entonces le doy énfasis a esto para comprender el procedimiento que toma Jesús. Porque dice la Biblia que cuando él encontró esta situación y este diálogo entre los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido así? Entonces Jesús dice primero, me es necesario hacer las obras del que me envió, versículo 4, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces pareciera que este versículo como que estuviera fuera de contexto, no tiene nada que ver con un ciego. Está hablando Jesús como que de otra cosa, pero realmente está muy relacionado. Porque Jesús en este diálogo está diciéndole a los discípulos, yo estoy aquí para arrojar luz sobre estas personas que viven en oscuridad. Porque yo soy luz en medio del mundo. Cuando termina de hacer esta declaración, Jesús, perfectamente pudiese haber ido donde el ciego y haber puesto su mano y haber dicho que se abra la vista. Simplemente hubiese podido decir que vea. Simplemente le hubiese podido decir al hombre, límpiate los ojos que vas a ver. Le hubiese podido simplemente pensar y decir en su pensamiento, bueno, que ahora comience a ver. Jesús podría haber hecho de cualquier manera el milagro, como lo hizo otros milagros, que simplemente por decir una palabra la otra persona que estaba en otra ciudad se sanó. En otros casos simplemente le dijo, bueno, levántate, anda. En otros casos oró por las personas, en fin. En otros casos la gente tocaba su ropa. Pero aquí Jesús dice que escupió en el piso, hizo lodo con esa saliva, con ese lodo él untó los ojos de esta persona. Es un procedimiento muy difícil de digerir. Yo no sé si yo estuviera sordo, por decir, y viniera un predicador y me dijera, ¿usted quiere ser sano? Sí, y escupiera en el piso y pretendiera ponerme eso en mi oído, no sé si yo permitiría que lo haga. Jesús escupió, digamos, no es una figura esto, él literalmente escupió en el piso, hizo lodo con esa saliva y tomó ese lodo y lo untó en los ojos. El ciego también no era sordo, él escuchó lo que el escupo. Claro, así que él también escuchó y como diciendo, ¿qué onda? Como dirían ahora, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Pero bueno, todo tiene un propósito, todo tiene Dios, los caminos parecen ser absurdos a veces para uno, pareciera que a veces la vida no tuviera sentido en uno, dice, pero no entiendo, no logro entender por qué Dios me hace transitar por todo esto, si es más fácil simplemente que diga que recupere la vista. ¿Y para qué escupir? ¿Para qué hacer lodo? ¿Para qué untar con lodo? ¿Para qué vaya a lavarse a otro estanque exponiéndolo? Si ya era ciego tenía que ir hasta un lugar, volver. Si simplemente podía decir así y ya tenía la vista. ¿Me entiende? Entonces, pareciera que a veces nosotros cuando transitamos por esos caminos que nos cuesta entender por qué Dios está haciendo algunas cosas, pero lo que nunca debemos perder de mente es que Dios tiene todo el control y que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Si este ciego hubiese comenzado a cuestionar y a decirle a Jesús, papá, ¿qué soy? ¿Un perro que me vas a escupir? ¿Cómo me va a poner esto? No hubiese recibido la vista. Pero sin embargo él aprendió en esta situación a esperar en Dios. A esperar que Dios haga, aunque no sea la manera ortodoxa de hacer, porque todo el mundo esperaría, bueno, oremos, nos arrodillamos, tomamos de la mano, alzamos la voz, hacemos una oración, pedimos sanidad. Jesús escupió, hizo barro, se lo puso en los ojos. Era como algo absurdo. Quiero mostrarle con esto que Dios a veces va a utilizar formas que usted no espera. Dios va a hacer maneras de las que usted no piensa. La lógica nuestra no es la lógica de Dios. Por lo tanto, Dios va a obrar de maneras que son a veces incomprensibles
nosotros lo que tenemos que hacer es no desistir. Diga conmigo, no desistir. Hay que soportar, hay que resistir, aunque venga la prueba, la lucha, y uno debe entender que Dios tiene el control y que Dios no me tiene en una mesa de laboratorio pinchándome como una aguja a ver si me va a doler. No está experimentando conmigo. Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Ahora, Él escupió. El escupo, tanto en ese tiempo como en este tiempo, representa desprecio. Bueno, escupir a otro, ¿no? Escupir a otra persona es una muestra de odio, de rechazo, de desprecio hacia otra persona. En el tiempo de Jesús, esto tenía el mismo sentido. De hecho, cuando Jesús es enjuiciado en el Sanedrín, en el tribunal, llamémosle así, y es considerado un reo de muerte, que ya está condenado a morir, la gente viene y lo escupe, porque esa es la forma de rechazar, pero no a la persona, sino lo que la persona hizo. Si hay un asesino, por ejemplo, y que es considerado culpable y va a morir, la persona va y escupe, pero no escupe, no odia a esa persona, sino que rechaza lo que hizo esa persona. Está diciendo otras palabras, que no estoy de acuerdo con lo que vos hiciste. Eso es lo que representa escupir. Y Jesús hizo esto porque Él quería exactamente graficar eso. Jesús escupió porque no está de acuerdo con esa maldición. Él quiere romper esa maldición. No está tratando en el mundo físico sobre la vida del ciego. Está rompiendo esa maldición que venía de generación en generación por la cual este hombre nació ciego. Jesús está despreciando esa maldición porque Jesús ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por lo tanto, Jesús está despreciando esa condición. No porque está despreciando al hombre, sino porque está despreciando el por qué el hombre está así. Entonces, cuando Él hace esto y hace lodo, que es exactamente lo que el material con el cual el hombre fue hecho, del polvo de la tierra, esa mezcla de la gracia de Dios y de esta forma de hacerlo, porque pareciera ser que el lodo como que fuera algo desagradable para nosotros. Nadie quiere pasar, si hay un charco todo con lodo, nadie va a pasar por ahí porque obvio va a ensuciarse, va a quedar todo pegoteado, va a ensuciar todo donde vaya, y pareciera ser que el pensar en el barro es pensar en algo sucio, en algo que no trae bendición o que no ayuda. Sin embargo, esa tierra es obediente, porque usted tira una semilla y la tierra no se resiste a dar el crecimiento. Obedece al tiempo, a la lluvia, absorbe el agua, con el sol provoca los nutrientes para que las plantas crezcan, y la tierra obedece mucho más que nosotros. Por lo tanto, esa acción que hace Jesús de escupir desprecia la maldición. Hace el lodo porque está tratando de hacer que esa maldición se transforme en bendición. Y hace esta mezcla, se la pone en el lugar donde tenía su afección y lo envía a lavarse. Digamos, le dice, bueno, está bien, yo hago una parte, pero vos tenés que hacer la otra. Vos tenés que ir y vos tenés que creer. Y el hombre, cuando iba de camino, imagínense que alguien le esté diciendo, te vas a ir a lavar si te acabas de hacer barro con escupo y vas a ir a lavarte, salir de ahí, dejarle, ese hombre está loco. Mirá, él tuvo que escuchar opiniones, pero sin embargo tuvo que persistir en su fe, decir, Dios lo va a hacer, Dios va a tomar el control de esa situación, y aunque sea absurda para mí o para otro, yo voy a confiar, porque sé que si obedezco voy a tener recompensa. Fue, se lavó, y ni bien se lavó los ojos, regresó viendo. Es un milagro que trae esperanza y que trae bendición, pero que a veces uno pretende que Dios haga las cosas como uno quiere. A veces uno dice, bueno, Señor, yo quiero esto, pero hacerlo así, así, porque estoy esperando que se mueva esta pieza del ajedrez, esta otra, y haga jaque mate. Y Dios actúa de otra forma. Generalmente Dios actúa al revés de lo que nosotros esperamos que suceda. Siempre ocurren las cosas cuando nosotros quebranta siempre todo nuestro esquema, Dios. Él no está diciendo, bueno, voy a ver cómo racionaliza esta persona esto, cómo lo razona para yo meterme en esa corriente para que no sea importante para él. Dios no está pensando eso. Dios está diciendo, yo soy soberano y esta persona debe entender que si pone su confianza en mí, va a alcanzar bendición. Es como
si nosotros fuéramos con alguno de nuestros hijos cuando eran chiquitos, y hubiésemos ido a un lugar, así un campo, y mi hijo hubiese estado jugando debajo de un árbol, y yo le digo a mi hijo, tírate al piso, le grito, y mi hijo si empieza a cuestionarme de por qué le estoy dando esa instrucción, aunque para él sería incomprensible decir, ¿para qué me voy a tirar al piso? Incluso aquí está todo sucio, no me voy a tirar. Si el hijo empieza como a cuestionar esa orden, puede que sea hasta mortal, porque yo puede que le esté diciendo, tírate al piso porque hay una serpiente colgando que te va a atacar, pero yo no alcanzo a explicarle todo, simplemente le digo, tírate al piso, que esa acción va a salvar tu vida, no le puedo explicar todo, es un instante. Si él obedece, obviamente va a ser bendecido, y en esa condición a veces nos encontramos nosotros, pero al revés. Estamos esperando que Dios nos explique todos los pasos y por qué, y cuándo y cómo lo va a hacer. Parece que Dios necesita darnos una explicación, un pliego de explicaciones de todo su mover, de toda su voluntad, como para nosotros decir, bueno, ahora entonces voy a creer. Pero la realidad de las cosas es que hay que ser como este hombre. Si Dios hace algo que es incomprensible y que a la primera impresión fuera como hasta de rechazo, porque bueno, yo esperaba otra cosa, bien es el ciego, ¿no? Sino que escupa al piso y que me ponga ese barro en los ojos. Pero bueno, lo importante de esta palabra es que Dios puede dar esperanza donde no hay esperanza. Primera conclusión. Dios puede hacer lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. En tercer lugar, debemos ser obedientes al mandato de la palabra del Señor. Debemos sacar el cuestionamiento de nuestros corazones y decir, yo creo, no entiendo, pero yo creo, Señor, porque yo sé que detrás de ese propósito tuyo trae bendiciones sobre mi vida. Y aunque no lo entienda, lo voy a obedecer igual porque yo sé que tú tienes el control y quieres lo mejor para mí. Y por supuesto, ponernos en el lugar del ciego. Y aunque no tengamos algo como él, pero yo quisiera invitarle que en esta tarde todas las situaciones que a usted le están trayendo aflicción, que le están trayendo fricción, las situaciones que le están trayendo preocupación, aquellas cosas que le están quitando el sueño, aquellas cosas que están siendo un tropiezo en su vida, que usted las ponga en la presencia del Señor. Y vamos a hacer un acto de fe. Yo le voy a invitar que usted tome eso, imagínese que es de esta forma, tómelo y póngalo acá en la mesa. Haga ese acto de fe. Esto es la primitiva del sueño, aquí lo pongo. Haga ese acto de fe. Tome eso por fe, tómelo y póngalo. Tal vez alguno será un problema económico, un problema sentimental, un problema familiar, lo que sea, tómelo. Lo que le está quitando el sueño, póngalo aquí por fe. Vamos a orar al Señor en esta hora. Padre, tú eres el dador y el creador de la vida. Nada imposible para ti, Señor. Nosotros hemos leído tu palabra y hemos escuchado esta historia de esperanza, Señor. Algo que era imposible para los hombres, que era imposible aún para la ciencia médica de esa época, y que era imposible para este hombre ver, Señor. Esta ceguera que él traía, que era de nacimiento, era imposible que alguien pudiese hacer algo por él. Señor, se había conformado a vivir en la miseria, en el dolor, en la depresión. Se había hasta conformado, Señor, de decir, bueno, no tengo un propósito, simplemente vivir el día. Nosotros hemos traído delante de ti estas situaciones, Señor, que están desgastándonos, que están quitándonos el sueño, que están empeorando nuestra calidad de vida, que están trayendo problemas, Señor, que están trayendo angustias, depresiones. Señor, las ponemos delante de ti. Señor, no cuestionamos tu procedimiento, porque no sabemos, Señor, cómo actúas, pero sí sabemos que el resultado es maravilloso, que el resultado trae bendición, trae alegría, trae gozo, Señor, y yo quiero alegrarme y gozarme en ti con la respuesta que tú traigas mediante la oración. Y por eso, en esta hora, al poner, Señor, todas estas situaciones delante de ti simbólicamente, por medio de nuestras manos, deseamos que tú te lleves toda esta carga, Señor, que tú te lleves todo este peso, Señor,
Por eso en esta hora nos despojamos de todas estas situaciones, Señor, y nos aferramos a la esperanza de que tú harás algo maravilloso en nuestras vidas. Nos aferramos a la esperanza de que tú tomarás el control y el dominio, Señor, y aunque nosotros no podamos comprender 100% lo que estás haciendo, ayúdanos a no perder la fe, Señor, y a poder soportar, a renunciar, Señor, sino que avanzar hasta la última consecuencia, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Por eso, Señor, te agradecemos y te imploramos que tu misericordia venga sobre nuestras vidas, y ya creemos por fe, Señor, que nuestros ojos comienzan a ser abiertos. Señor, ya creemos que recibiremos la vista, Señor. Simbólicamente representa que recibiremos la respuesta, Padre, de aquella situación que estamos poniendo delante de ti. Te damos gracias, Padre, porque creemos que tú lo has hecho, Señor, y que tu bendición fluye en nuestro medio. Lo creemos y lo recibimos a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro precioso Salvador. Amén. Amén. Y amén. Gracias.